Muy buenos días, hermanas y hermanos. Dios los bendiga a todos los amigos, los que se conectan por YouTube. Un saludo. Que el Señor les bendiga en cada uno de sus hogares. Sientan la paz del Señor Jesús que solamente Él puede darnos. Sean bienvenidos. Vamos a estudiar, a seguir con el Salmo 77, que es el salmo que estamos estudiando desde el sábado pasado. Y bueno, los invitamos. Vamos a tener una oración para encomendarnos al Señor. Que sea el quien dirija, nos inspire, ponga palabras de vida para vida. Que el Espíritu Santo se nos conceda. Vamos a orar. A ti, oh Padre bendito, misericordioso, te saludamos y te damos las gracias. Todos estos himnos que hemos cantado para tu honra y tu gloria. Te pedimos perdón porque no somos tan doctos para el canto, pero queremos cantarte con todo el corazón, Padre. Permítenos, Señor Jesús, abrir tu palabra. Pedimos el permiso, la ayuda, la asistencia de tu Santo Espíritu, por favor, para que se manifieste en nuestras mentes y nos pueda impresionar, vamos a entender lo que tú quieres decirnos a través de esta última sección del Salmo 77. Pedimos tu santa bendición, por favor, para que el mensaje sea bien recibido, prepara en nuestros corazones, Señor, y a los que vamos a participar, Señor, que nos des de tu Santo Espíritu, por favor, para ser inspirados.
Gracias, Señor Jesucristo. Y complace tu voluntad, por favor, en la vida y en los hogares, Señor, de cada uno de los que estamos aquí conectados. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, amén. Bien, voy a retomar el Salmo 77. Vamos a hacer una lectura desde el principio para poder, como recordar, ¿no? Que estamos estudiando. Aquí está el Salmo 77. Otro Salmo de Asaf. Estamos en la serie de los Salmos de Asaf. Decía el Salmo 77, mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Hablábamos de que este salmo expresa una vivencia de Asaf. Esto es de Asaf. Él está viviendo esto y también nos es familiar a algunos de nosotros que hemos vivido estas noches de angustia donde yo no siento como que respuesta, como que ansío una respuesta, ¿ok? Y eso es lo que está pasando a Asaf, para recordar lo que estamos viendo. Mi mano se extendía sin cansarse, recuerden que eso es, estaba en oración, en clamor, en Señor, respóndeme, explícame, ¿sí? Él está insistiendo que el Señor entender qué es lo que está pasando. Y entonces él sigue diciendo en el verso 4, has mantenido abiertos mis párpados, estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos, de noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere, o mi espíritu investiga, o mi espíritu escudriña. Y hablábamos de qué tan importante es tener estos momentos de intimidad con el Señor, en donde yo vaya a los días pasados, a los años antiguos, no para entrar en melancolía y un espíritu sombrío de tristeza, no. Es para indagar. Por eso dice acá, mi espíritu inquiere. Inquirir es indagar, explorar, analizar, escudriñar. ¿Qué pasó en esa época? ¿Qué pasó en los años antiguos? Sí, en nuestro caso, ¿por qué somos así? Pues eso, todo eso viene de atrás. Eso no es que apareció de la nada, no, eso viene atrás. Todos nuestros malos hábitos, nuestros defectos, nuestros pecados, algunos son heredados, otros son cultivados. Por nuestras malas decisiones abrimos puertas. Pero ¿cómo se sabe eso? En estos momentos especiales de intimidad con el Señor Jesús. En estos momentos. Entonces, no, pero normalmente nosotros nos enojamos porque en esos días no podemos dormir mucho. Y resulta que el Señor está buscándonos, ¿ok? Por eso dice acá, has mantenido abiertos mis párpados. Entonces a nosotros como cristianos no se nos debe hacer como que, ay, qué terrible, no puedo dormir. No, a veces van a haber momentos así, y es como el Señor a veces tiene que trabajar con nosotros. Asaf en este caso estaba turbado porque no sabía qué estaba sucediendo en una situación particular que acá no nos menciona exactamente qué es, pero claramente no tiene respuesta, entonces él no se siente en paz. Y sigue diciendo, ¿rechazará el Señor para siempre y no mostrará su favor? Estas son preguntas que él se hace porque es lo que está sintiendo en este momento, ¿sí? Verso 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Esas son las preguntas que él tenía, esas son lo que él sentía, aunque él ya sabía las respuestas. Asaf sabía que el Señor siempre es un Dios de amor, que él no cesa su misericordia ni su pacto, no, pero así lo sentía. ¿Por qué? Porque estaba viendo una situación que aparentemente indicaba eso. Y en el 10 está la respuesta que él estaba buscando, el Señor se la concede. Entonces dije, este es mi dolor. Sí, o esta es la razón de mi dolor. Por acá dice, esta es mi pena, o los años de la diestra del Altísimo. Dice que la diestra del Altísimo ha cambiado.
Y habíamos hablado que esta frase se refiere a cuando Dios hace una decisión y hay un cambio que yo veo acá en el mundo físico, pero yo no sé qué pasó por allá arriba en el concilio celestial, en las decisiones de Dios. Yo no sé qué pasó, pero yo la veo acá. Algo cambió. No sé, explotó una guerra civil. Resulta que Asaf no sabía o yo no sabía. ¿Qué está pasando, Señor? Entonces es normal que a uno le resulten estas preguntas porque lo que uno está viendo pareciera que es que el Señor se retiró, retiró su misericordia, su promesa ha terminado, pero no. Interiormente yo sé que no. ¿Pero qué está pasando? Bueno, entonces cuando ya Dios le contó. Pues Asaf dijo, ahora entiendo, es que la diestra del Altísimo ha cambiado. El Altísimo es el Padre. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Jesucristo. O sea, Jesús tomó una decisión, un curso de acción diferente, que a veces es inesperado porque pues yo no lo sabía, entonces Dios tomó una decisión y eso se evidencia en mi alrededor. Entonces eso era lo que Asaf le tenía, digamos, era su conflicto, ¿ok? Entonces, aquí viene lo siguiente que vamos a meditar. Ayuda al Señor. Los dos versículos siguientes. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Si alguien desea mencionar algo acerca de estos dos versículos, destacar alguna palabra, alguna frase que le llame la atención, puede hacerlo. Sí, recuerden que Asaf, esa es la condición que él está viviendo, ¿no? Pues ahí se está aferrando y está recordando las maravillas, las cosas bonitas, las cosas perfectas y reflexionando en esos momentos difíciles en que no está pasando eso, pues recuerda las buenas, lo maravilloso y lo bonito que ha sido el Señor antes, como una esperanza, ¿no? Como un alivio. Y recordando que sí, los milagros que hizo el Señor, ¿no? Las obras del Señor. ¿Y cuál sería el objetivo de Asaf al recordar esto? Para Asaf, en este caso. Pensemos en eso. ¿Cuál sería su objetivo? ¿Por qué él está recordando ahí las obras antiguas? Vamos a subrayar acá tus maravillas antiguas. Recuerden cuál era su conflicto, recuerden cuál es su respuesta, o sea, la respuesta que Dios le dio. Jesús le dijo a Asaf, es que yo he decidido esto, por eso es que estás viendo esto a tu alrededor. Yo lo decidí. No fue Satanás, no fui yo. Yo lo decidí. Era para tratar de entender el propósito o el por qué está decidiendo eso. Y Eso. antes sí había decidido haber tenido compasión o hacer grandes obras y maravillas. No sé, tratar de Amén. entender, ¿no? Claro. Que por qué, tratan de entender Dios porque ya sabe que Dios es justo y por algo es que lo hizo, pues entender el por qué, Exacto. qué propósito, ¿no? O sea, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Es Él no va a ser, o sea, Él no va a cambiar su forma de ser, digamos, hoy día, con respecto a lo que hizo en la Biblia. No, es el mismo Dios. Su forma de actuar, su justicia es la misma. Entonces uno recuerda en la Biblia momentos en que Dios tuvo que actuar de esa forma. Y entonces yo voy a entender que a veces nos cuesta aceptar que Dios hace algo así, que no me lo espero, que sea Dios quien lo haga, ¿ok? O que Dios lo permita, por así decirlo, porque al final de cuentas es Dios quien permite o no permite, ya sea que lo haga un demonio, un ángel bueno, no sé. Pero más allá de eso, al final es Dios quien dice sí o no. ¿Me hago entender? O sea, Dios es el que define el curso de las cosas y define las reglas del gran conflicto y hasta dónde Satanás puede actuar, los demonios y todo esto. Entonces, porque Él es justo,
pero yo como no entiendo su justicia, a veces me toma por sorpresa. Claro, porque yo, pues imagínate, ¿quién va a entender los propósitos del Señor? Pero cuando Asaf recibe la respuesta, entonces él dice, me acordaré las obras del Señor, de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. O sea, Señor, gracias por tu respuesta. Ahora voy a ver dónde tú actuaste de la misma manera, de una manera similar o de un caso similar. Sí, meditar en esto porque son tus maravillas. Y a veces hay cosas que aparentemente son malas en nuestra vida. Y sí, tal vez nosotros las buscamos, tal vez fue culpa de nosotros, pero no quiere decir que a Dios se le haya salido de control. Tiene un propósito, tiene una razón. A veces hay situaciones donde se nos salen cosas que hay en nuestro interior y Dios las permite, ¿sí? Situaciones en donde aprendemos grandes lecciones que no son cómodas, pero aprendemos, porque es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Entonces, qué bueno que yo vaya a la Biblia y mire algún caso similar a cómo Dios actuó, como hoy día está actuando y va a actuar el Señor. Esta es como la reflexión de Asaf. No sé si alguien desea mencionar algo, preguntar algo, comentar algo. Los hermanos que se encuentran en YouTube, recuerden que ahí está el chat también para que puedan participar. Bien, meditemos, cantemos y seguimos con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a cantar el siguiente himno, Padre Dios. Padre Dios, estoy pensando en ti, ya no soy el mismo de ayer, pero sé, me reconocerás. Padre Dios, hoy me acordé de ti, buen Señor, decido regresar. Porque sé que tú estarás allí, pero hoy lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Padre Dios, estoy volviendo a ti, siento que tú me recibirás. Creo que aún me perdonarás. Padre Dios, mi senda va hacia ti. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Pero hoy lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Padre Dios, mis bienes los perdí. Mírame como un siervo más. Lleno estoy de indignidad y mal. Padre Dios, estás viniendo a mí. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Pero hoy lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Salmo 77, recordemos, está Asaf presentando un momento de su vida, ¿sí?
Estos salmos de Asaf son bien particulares, ¿no? Eh, entonces, Asaf está viendo que algo sucede alrededor en Israel. No sabemos exactamente qué. La Biblia no lo menciona, pero sí que Asaf está inquieto por lo que está pasando y una noche se le va el sueño, pero él se pone a orar. Él dice, "No, yo necesito saber qué está pasando, yo necesito la respuesta". Él dice ahí, no, no pegué el ojo y el Señor no me dejó dormir, que él es consciente que eso no viene de uno, eso viene de Dios. Y es una forma que Dios usa para que nosotros tengamos una comunión con Él, ¿no? Y aprendamos a estar con Él y a buscar la respuesta. Y entonces Asaf dice, no pegué el ojo en toda la noche. ¿Será que es que el Señor ha retirado su compasión? ¿Será que, o sea, él ya conoce la respuesta, vuelvo y digo, porque no es ignorante de las escrituras, él sabe el amor del Señor, pero en ese momento es lo que está viendo, o sea, aparentemente, por eso está en forma de pregunta. Estas tres preguntas son la clave de su conflicto, aunque no sepamos exactamente qué es lo que él está viviendo, qué está viendo, las preguntas dejan ver su conflicto. Pregunta número uno, ¿rechazará al Señor para siempre y no mostrará más su favor? Pregunta dos, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Pregunta tres, ¿ha terminado para siempre su promesa? Pregunta cuatro, ¿ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Tal vez fue un momento de juicio, tal vez un momento difícil, no lo sabemos exactamente qué es, pero están estas preguntas que nosotros podemos llegar a tener. Aunque ya sepamos la respuesta, Dios siempre no retira su amor, su compasión, ¿no? Él nos ama. Solo que Él a veces actúa de formas que nosotros pues no le entendemos porque pues nuestra condición no lo permite. Pero el Señor permitió que sucediera este evento y Asaf está aquí en una noche de esas de vigilia. Dice, mi espíritu desmaya en el verso 3. En el verso 4 dice, has mantenido abiertos mis párpados. Dice, estoy turbado que no puedo ni hablar, pero eso sí, tengo mi mano extendida al cielo porque quiero respuestas. Y finalmente él entendió su dolor. Verso 10. Entonces dije, este es mi dolor. Acá está la respuesta, esta es la clave, que la diestra del Altísimo ha cambiado. ¿Qué frase? El Altísimo es el Padre y la diestra del Altísimo es Jesús. ¿Quién está a la diestra del Padre? Jesús. O sea, Jesús ha cambiado su curso de acción, ha tomado una decisión, que entendemos ahí. Entonces, claro, Asaf dice, ahora ya entiendo. Y entonces él comienza a decir, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas. Es que cuando uno entiende después que Dios le explica a uno las cosas, wow, dice, Él es Dios. Y entonces Asaf dice, voy a meditar en las obras antiguas del Señor, en toda tu obra, dice el 12, y reflexionaré en tus hechos. Claro, él está interesado en buscar cómo Dios actuó en el pasado, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre será. Su justicia es la misma. Entonces, a veces buscar en la escritura momentos en que Dios ha actuado de una forma similar o situaciones donde Él ha tomado esas decisiones nos llenan de respuestas y entendemos un poquito a Dios. Vamos a seguir en el 13 y 14, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Para tener el contexto. Voy a dejarlo aquí así abierto para que tengan el contexto. Y él sigue diciendo en el verso 13, entonces vamos a leer el 13, el 14 y el 15. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Bueno, ¿por qué Jacob y José? Curioso que nombra a los dos esta vez. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José.
Él está meditando en las obras antiguas. La época de Asaf es la época del rey David, más o menos el año mil y pico antes de Cristo. O sea, ya han pasado unos 500 años desde la salida desde Egipto, del Éxodo y todo esto, casi 500 años. Entonces él está meditando en las obras antiguas de Dios y su conclusión es que Dios es santo, que Dios hay como tú de grande, o sea, impresionante, Señor. Y el final termina con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Si desean participar, comentar, preguntar, hagan. Bueno, es como el reconociendo, como hemos aprendido aquí, que él reconoce el poder, la bondad y la grandiosidad, las obras del Señor, ¿no? Que solo Él las puede hacer y sí, reconoce su grandeza, que no hay nadie más grande que nuestro Dios, como dice ahí en esa pregunta. Por decisiones, ¿no? Que se hicieron, situaciones familiares, fallas en la educación de José. eh, José es, digamos, como separado de su familia a muy temprana edad. 16 años es cuando los hermanos tienen el problema con los hermanos, lo venden a los ismaelitas y José va a parar a Egipto. 16, 17, muy joven. Y entonces él ahí tiene que, digamos, aprende las grandes lecciones que Dios tiene. José era uno de ellos, un caso en el cual José, cuando está allí encadenado como esclavo de los ismaelitas, él comienza a reflexionar qué pasó, por qué Dios permitió esto. Si yo acabo de tener un sueño donde 11 estrellas, la luna y el sol se inclinan a mí. Y el sueño fue doble porque también sueña que dos espigas se inclinan ante una mayor. Entonces, yo no entiendo, claro, y ante sus ojos, pues, ¿qué iba a entender? Soy el hijo consentido de mi papá y ahora voy en una caravana de ismaelitas rumbo a Egipto. ¿Qué pasó, señor? Pero ahí el Espíritu Profecía dice que José no se puso a decir es que mi papá, es que mi mamá, es que mis hermanos, no. Él se puso a mirarse a mí, Señor, yo qué soy, yo qué tengo, ¿cuál es mi problema? No se puso a lamentarse, mira qué desgracia, estoy siendo esclavo, mira cómo estoy encadenado, Señor, ayúdame, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo que dijo José, ¿qué está pasando? Y ahí en Patriarcas y Profetas él entendió lo que a nosotros nos ha costado varios años entender, que llevamos. Él lo entiende en ese trayecto de Canaán hasta Egipto. Cuestión de, digo yo, unas horas, ¿no? No, bueno, digamos que un día para otro. Y entonces él empieza a reflexionar y entiende su condición, entiende que sí, su padre cometió un error y él tiene una falla de carácter, le alimentaron pues eh, como dice, ahí, no recuerdo exactamente las palabras, pero le empezaron a alimentar el ego, el hijo favorito, el que le compraron la manta de colores, el consentido, entonces eso lo afectó, le afectó su carácter, sí, pero no se puso a, digamos, a echar la culpa de mi papá, culpa de mis hermanos, no. Señor, yo qué tengo que aprender acá. Esa fue la pregunta, José. Esas son tus maravillas, Señor. Y llegó a la casa de un extraño y gracias al trabajo que Dios hizo con José, le fue bien, era un hombre muy entregado al Señor. Dios lo permite que tenga una prueba con la mujer de Potifar
la pasa de forma impecable, José, pero va a parar a la cárcel. Y ahora José va de una en otra, ¿no? Y cualquiera dirá, pero ¿qué? ¿Otra vez? ¿Puedo interrumpir un momento? Él Claro, dice acá que en el espíritu profecía que él estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Entonces, en él se estaban fomentando esos defectos que necesitaba el Señor corregir, alejándolo de su hogar, porque su propio carácter estaba en peligro, ¿no? maravilloso. Entonces, por la parcialidad y la complacencia y el cariño de su padre, él empezó a reflexionar eso y, y como estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente, eh, no iba a estar preparado, ¿no? Para cualquier dificultad que se le presentara, ¿no? Qué maravillosas son tus obras, Señor. Qué maravillosas son tus obras. Y mira lo que el Señor permite, ¿no? Le toca solo enfrentar en un país extranjero, una edad tan jovencita, con unas pruebas enormes, con un país súper idólatra, unas influencias, pues, que imagínese, tentado por una mujer que lo acosa, difícil, y luego va a la cárcel, pero José sigue reflexionando. De cierta forma entiendo por qué José está aquí, ese nombre. Bueno, Jacob ya conocemos un poco más, ¿no? De pronto José era necesario repasar un poquito de su vida. No fue fácil. Hasta los 30 años fue presentado a la corte faraón. O sea, de los 17 a los 30 hubo un periodo de 13 años, 14 años duro en la vida de José. Un momento, 14 años de aprendizaje, de poder llegar al punto de confianza con Jesús en su caminar, llegar al punto de ese compañerismo con Jesús para que se le permitiera asumir un cargo que muchos no podrían haber tomado. Cargo tan delicado como es ser primer ministro de la potencia mundial de esa época, un país de esa época, y de una responsabilidad tan grande porque se venía una hambruna al mundo de 7 años, en la cual si no es por el Señor, se acaba el pueblo, lo que iba a ser el pueblo de Israel, o sea, los planes del Señor. Y por misericordia del Señor, Él permite todas estas cosas y como hablamos a veces con la hermana Elcira, que el Señor hace moñona. Por un lado, ayuda a José, por el otro, trabaja en el carácter de los hermanos de José y por el otro, usa a José para salvar a lo que va a ser su pueblo, para sus planes y para ayudar a mucha gente, porque en la hambruna los que fueron ayudados gracias a la intervención del Señor no solamente fue el pueblo de Israel, muchos pueblos que hubiesen perecido en esa hambruna. Y por esa provisión que Dios le dijo a José que hiciera de almacenar el grano en los 7 años de abundancia, se sobrevivió en esa época tan dura y tan difícil. Entonces, mira, las maravillas antiguas del Señor, que son las mismas de hoy día, pero nosotros muchas veces no las vemos como maravillas, porque todo lo que me incomode a mí, eso no es maravilla. Eso es harto, eso es cansón, ¿no? En mi yo. Pero esas son las maravillas del Señor, o como dice la canción de la hermana Michelle, esa es tu manera de salvar. Y sí, no sé si quieran añadir algo. Quiero añadir dos cosas. Es que estaba buscando el texto bíblico, pero no sé si es que está en Ezequiel, si alguien me ayuda. Y es que a la final, bueno, dos cosas, para continuar con lo que tú me dijo y un aporte aparte. Cuando veo que Jacob y de José dan esos dos nombres, me llama la atención la diferencia de las vidas que cada uno vivió. Entonces, sé que en la palabra dice, nombran a José, creo que nombran a Job, si no me equivoco, no recuerdo a quién más,
que la vida de ellos no salvaría a otros, o sea, ¿sí me entiende? Porque ellos son personas a las cuales Dios puede sacar pecho, llevaron una vida que ejemplar, una vida, y Daniel, nombran a Daniel, José, no recuerdo quién es el otro, entonces el Señor saca pecho, llamemos por Daniel, por José, que fueron vidas ejemplares, vidas, digamos, a las cuales representaron a Dios bien y, y llamemos, habla también en cuanto a la salvación que por más que ellos hayan vivido, tiene que ver con el alma que pecare. Por más que ellos hayan vivido una vida ejemplar, pues no va a contribuir a que yo sea salva. Entonces me llama la atención que a diferencia de su papá José, pues realmente su vida, pues como todos lo vimos al comienzo, pues fue una vida que fue de mentiras, apoyado con su mamá también y Dios necesita sacarlo también para limpiarlo. Y entonces, como una vida, a pesar de que, digamos, vivió perfecta como la de José, a pesar de que se estaban acrecentando defectos de carácter, el Señor inmediatamente interviene y lo saca. Pero mientras José, a pesar también de que era un carácter muy, muy apacible, su mismo nombre lo describía quién era él. Por eso Dios le cambia el nombre. ¿Verdad? Entonces, lo que yo veo es como no importa el tipo de persona, o sea, a lo que yo veo es que Dios hace ese dos tipos de comparación. Las personas que viven una vida que uno a veces dice, uy, no, esa vida ejemplar, por ejemplo, yo a veces digo la hermana Helen White, Moisés, y entonces quizás uno se compara y dice, no, y esta generación yo, o sea, caigo una vez, caigo dos, hago tal cosa, termino haciendo lo que no quiero, pero sin embargo Dios también saca pecho por Jacob porque lo nombra, ¿sí? Entonces es maravilloso que también hay esperanza cuando uno se mira, a pesar de uno, pues por la gracia de Cristo, por su poder en la vida de uno, pues va a terminar la obra que un día Él empezó. Y dos, cuando en el versículo 10 me gusta mucho la traducción que tengo acá, que dice, acá dice en la Biblia que estoy leyendo, dice, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la tierra del Altísimo. Entonces, ¿por qué me gusta más esta traducción que la que está acá? Porque después de esto, él empieza a hablar precisamente a recordar todas las obras maravillosas que el Señor hizo en la antigüedad. Por eso es que dice, me acordaré de las maravillas antiguas, meditaré en toda su obra. O sea, en medio de la dificultad es un consejo que nos deja Asaf, que a veces en las dificultades que estemos pasando, que a veces creemos que quizás Dios se olvidó de nosotros o no está con nosotros en medio del problema, o la situación o la adversidad que estemos pasando, es bueno mirar el pasado, es bueno mirar en el antaño cómo el Señor mostró su brazo poderoso, apoyó al pueblo y lo sigue apoyando a uno. Entonces ve uno el testimonio para los demás, lo que sucedió en el pasado, pero también miro mi vida pasada en varias dificultades de cómo el Señor me ha traído hasta donde estoy. Entonces, esto es como un consejo de que en medio de la adversidad esto le ayuda a uno emocionalmente para que no se deje uno llenar de todas esas dardos del enemigo que llegan a desanimarlo, a deprimirlo, a acabarlo. No, porque Dios estuvo conmigo en el pasado en esta situación. Hoy también, si estoy pasando esta, también está conmigo. Dios hizo conmigo en el pasado esto, está dispuesto a hacerlo, pero no a condicionarlo a como yo quiero que él haga las cosas, sino dejar que él sea Dios y que él obre en mí conforme a su voluntad. Y también mirar en los pasajes bíblicos porque eso sirve de testimonio de cómo Dios estuvo y ha estado y estará hasta el fin de la historia de estos 6000 años de pecado. Gracias. Amén. Yo encontré un texto aquí, que no sé si es el que menciona la hermana Elcida, es Ezequiel 14:20, donde dice, No sé, casi no te escucho, no sé si es, voy a ver si le pongo más volumen. Ezequiel 14:20, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor Dios, que ni a su hijo ni a su hija podían salvar ellos por su justicia, solo se salvarían a sí mismos. ¿Cuál es? ¿Cuál Ezequiel es?
Ezequiel 14:20. Y ahí nombra quién es que estaba aquí tratando de ponerle Noé, Daniel y Job. Noé, Daniel y Job. Sí, entonces me llama la atención de aquellos que él ya, o sea, que él resalta, ¿no? Pero qué curioso que lo pone al lado de Jacob. Y Jacob, pues, obvio, es la lucha final que va a tener el pueblo, pero Jacob no se quedó Jacob. Jacob le cambiaron el nombre. Venció con el Señor. Sí, amén. Elcira, y ese nombre a este tiempo es Israel, ¿cierto? Sí, señora. Bien, si hay algún comentario adicional, pregunta. Hay algo que también quiero que dice acá y es bonito, ¿no? Porque eso es lo que uno tiene que hacer en el momento de la adversidad de uno. Dice, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Esa palabra reflexionaré, hermanos, ¿a qué cree que se refiere cuando usted reflexiona? Cuando alguien te dice, reflexiona, reflexiona lo que hiciste, ¿qué crees? Reflexionar Recordar cada detalle, es- escudriñar cada detalle con total transparencia. es verme a mí mismo frente a un espejo, se refleja, de ahí viene la palabra reflexión. Mirarme ante el Señor para reflejarme mi condición. Y acá dice, y reflexiona en tus hechos, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es como invitarlo a uno a ponerse a cuentas. Sí, definitivamente. Mirar las obras del Señor, los hechos del Señor, todo eso me contrasta con quien yo soy, ¿no? O quizás está hablando, si yo lo leo completo, dice, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. ¿Será que no serán mis hechos, sino los hechos del Señor? Ya que está hablando de las obras del Señor. Desde el 11 dice, me acordaré de las obras del Señor, deben ser los hechos del Señor. Exacto, entonces eso es lo que realmente es el consejo, que en medio de la dificultad, cierto que a veces todo se nubla, todo se vuelve negativo Mm, y siente uno que es como una sombra negra que posa encima de uno y todo, y no ve uno como la luz, ¿no? No ve cosas uno bonitas, ni lo que el Señor ha hecho en uno, ni que en medio de la situación que uno está pasando, Dios no permitió algo peor y que lo que Él está permitiendo no es que se le haya zafado de sus manos, sino que es para beneficio mío. Debo ser limpiada, debo ser purificada, ¿verdad? Entonces, en medio de eso, podrá uno llegar a decir, como dice Pablo, que se gloriaba también, ¿qué es? En las debilidades, porque era Cristo quien estaba ahí. En medio de los problemas, también le agradecía a Dios y a uno sí, le cuesta. Uno siempre recuerda lo malo, entonces digamos que hay tres cosas malas, por ejemplo, o sí, y resulta que si uno se pusiera primero a mirar lo bueno, contaría un montón, eh, como el himno que siempre me acuerdo, cuenta todas las bendiciones, no te va a alcanzar las manos, entonces el problema de nosotros es que nos enfocamos en lo malo, no dándonos cuenta que casi o siempre, digo yo, hay un montón que doblega y triplica y cuadriplica a las cuentas que tú estás haciendo de lo malo. Y acá dice la hermana Yolanda, autoevaluación, autoevaluarse, todas las maravillas que nuestro Padre nos ha dado y que sigue dando, a pesar de nuestra condición, sí. Y que cuando uno va en el 15, dice,
Con tu brazo has redimido a tu pueblo, porque es solo Cristo, Cristo y solo Cristo. Es el que un día empezó la obra con nosotros a través de su Santo Espíritu y la va a terminar. Y a veces vemos tanto las cosas malas, pero si yo miro atrás también veo las cosas buenas, las victorias que Cristo ha dado en mi vida. Entonces ahí aparece un corazón que agradecido, no un corazón ingrato, que a veces ese corazón nos puede llevar al resentimiento, a la depresión. No. Entonces, por eso digo que eso es como un consejo que debemos hacer en nuestra vida siempre, porque también tenemos que mirar cuando tú empezaste a conocer a Jesús a hoy, lo que has caminado con Él, así te hayas caído, por la gracia de Él nos hemos vuelto a levantar. Y también nos ha dado, ¿qué? Victorias en Cristo Jesús. El Padre es maravilloso, ha hecho eso, sigue haciendo eso y lo hará hasta el fin. Mientras nosotros le permitamos que Él entre, cene con nosotros, nosotros con Él, y Él pueda terminar la obra que un día empezó. Amén. Bien, mientras meditamos, invitamos a cantar. Bueno, vamos a cantar el himno En Jesús por fe confío. En Jesús por fe confío, del pecado me salvó, y su sangre generosa en la cruz por mí vertió. De los hombres los pecados, Él cargó con su misión, consumando por los siglos nuestra eterna redención, consumando por los siglos nuestra eterna redención. Salvación ofrece al hombre que abandone todo error y en la fe de Jesucristo se camine con fervor. Él es Padre cariñoso, es amigo siempre fiel y conforta nuestras penas si llegámonos a Él, y conforta nuestras penas si llegámonos a Él. Vida eterna nos ofrece y gratuita salvación. Si dejamos el pecado, implorando su perdón, nos absuelve y nos sostiene cuando asedia tentación, da consuelo al afligido y abrumado corazón, da consuelo al afligido y abrumado corazón. Amén. Dice la hermana Yolanda aquí en YouTube, nos comparte, dice, ¿saben? Tristemente nunca vemos lo bueno de lo malo que pasa. Siempre nos traerá una enseñanza y nos ayuda a crecer. Bien, gracias por los aportes. El salmo termina con las siguientes palabras, viendo precisamente esas obras antiguas del Señor. Y vamos a leerles. Dice, las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron, derramaron agua las nubes, tronaron los nubarrones. También tus saetas centellearon por doquier. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo y la tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas.
Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Bien, Y luego ahí nombran dos personas más, ¿sí ves? sí. Aquí está Moisés y Aarón. Y Moisés, justificación por la fe. El que luche después de pasar de Jacob son 144.000. Como la parte del sacerdocio, ¿no? Moisés y Aarón. Bueno, si desean Tengo comentar, subrayar. me causa una Bueno, inquietud y está en el versículo 17. Bueno, en el mío ahí dice derramaron agua en las nubes, sí. Sí, acá dice las nubes echaron inundaciones de agua, tornaron los cielos y discurrieron tus rayos. De lo que yo he leído, no sé si de pronto es que no me lo grabé, pero ahí no llovió. Cuando el pueblo, o sea, el mar se abrió, ahí no llovió, la tierra estaba seca. Incluso en una vigilia que hicimos con Jess estuvimos leyendo eso. Y lo curioso es que al terminar, pues termina como dice Aarón, porque llamémoslo ubican, ¿cierto? En el contexto de la liberación. Pero también sabemos que hay dos liberaciones, la final. Quizás esa es la que falta, esa parte. mm, sí, interesante, ¿no? Por lo menos el versículo 16, 17, 18 no aplica cuando el pueblo de Israel sale de Tampoco Egipto, hubo relámpago, ¿cierto? ¿No? que yo sepa. La voz del trueno estaba en el torbellino. De pronto fue un torbellino que separó las aguas, podría ser, ¿no? Sí, yo sí Era, creo que ahí en la nube. era la nube de fuego, que eso sí está. Sí, sino que digo que tú Mm, sabes que como en la palabra a veces dan o sea, yo siempre le decía como una lupa, o sea, como que agregan mm, una parte que quedó faltando en la otra. Entonces yo digo, de pronto fue el torbellino, ¿no? O sea, pues digamos un torbellino que, quien abrió el camino para que la nube mm, sí pasara la muralla de fuego y todo. Pero como agua, yo ni en la palabra, digamos, ni en la Biblia, yo lo he leído que haya caído agua, o sea, sí, o que la tierra se estremeciera y temblara. tampoco. Entonces Tampoco. parece ser que ahí nos está contando dos eventos muy Mm, similares. Y cuando uno ve el conflicto de los siglos, la hermana Helen White llama, ¿cierto?, a la liberación de Egipto, también lo hace paralelo a lo que va a suceder al final. Liberación como en Pascua. sí, es verdad. Como en Pascua. Ese texto, no sé. Voy a tratar de buscarlo a ver si lo encuentro. Bueno, si hay un comentario adicional. No, no, está leyendo otra cosa, pero no. Ok. Sí, hay una Pascua que es, para los que de pronto no están familiarizados, hay una Pascua que es profética, donde se habla de la liberación final del pueblo, de la última generación, donde va a Mientras suceder algo similar. Mientras tú lo buscas, de pronto, yo solo quiero decirles algo que entonces, bajo este contexto, no quiere decir el contexto que venía trayendo Tommy, que no sea así. Bajo este contexto, podríamos ya leerlo, esta vez que estaba leyendo los primeros versículos, y es como lo que va a pasar esa generación, ¿no? O sea, los que van a ser quizás los que van a estar en la justificación por la fe, los 144.000, los mártires, que van a vivir estas situaciones. Entonces, por eso a hoy el Señor nos invita siempre a mirar como este consejo, como el pasado de cómo el Señor estuvo con ellos y cómo también al final de esta Pascua simbólica, así como liberación, como en Pascua, volverá a pasar. El Señor, como estuvo con ellos, estará con nosotros al finalizar en esta historia de la humanidad. Por eso nombra a Jacob, por eso nombra a Daniel, por eso nombra a Moisés. Y como decía Tommy Aarón, es el sacerdocio, Mm, bajo este contexto profético, ¿no?
Sí, si no, no lo encuentro. Creo que era Isaías. Y la hermana White también tiene un texto de la Pascua profética. Bueno, ¿alguien más quiere comentar, hacer una pregunta? Subrayamos algo. Siéntanse en libertad de abrir su micrófono y hablar. Bueno, importante es que recordemos siempre las maravillas que el Señor ha hecho, los hechos del Señor. Hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, pero no son los apóstoles los que hicieron esos hechos, realmente fue el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces, cuando repasamos los hechos del Señor, también estamos repasando los hechos que Él ha realizado con nosotros o a través de nosotros, que también es bueno recordarlo, ¿no? Bien, no tengo más que añadir. No sé si, por aquí mi esposa me manda un texto a ver si es este. Sí, ese es. Y ese es Isaías, ¿qué? Lo ponemos por aquí. Ese es Isaías 30, versículo 29. Isaías 30, sí, ese Sí, es. prácticamente todo el capítulo. Todo el capítulo habla de Egipto, pero pues como tal la palabra Pascua la nombra en el 29 hasta Ujú. el 33. Sí, miren por ejemplo este texto, hermanos, es bien interesante, bien bonito. Tendréis cánticos como en la noche que celebráis la fiesta, refiriéndose a la Pascua. Y alegría de corazón como cuando uno marcha al son de la flauta para ir al monte del Señor, a la roca de Israel. Y miren el 30. Y el Señor hará oír la majestad de su voz y dejará ver el descenso de su brazo con furia de ira, llama de fuego consumidor. Ahí aparece con turbión, aguacero y piedra de granizo. Ok. Espera que tú me enviaste aquí de esos textos. Tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua. Debe ser otra versión. Es que eso me Sí, está recordando como lo que también la hermana Helen White dice. sí. Sí, y mire que ahí aparece el aguacero, piedra de granizo, llama de fuego. Esa es otra Pascua. Voy a cambiar aquí a versión Reina Valera, a ver si es el 30. Está el mismo texto, pero tiene la palabra Pascua. Mire. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Esa es como la parte profética. Mire, la Pascua que nosotros esperamos, promesa para nosotros. Por eso es que ese salmo también se puede mirar profético, porque es que ahí está dando las Claro, pistas de que hay cosas que no se vivió en esa Pascua, llamémoslo, pero sí va a ser al final. así es. Sí, buen apunte, claro. Por eso aparecen estos eventos que no sucedieron en la Pascua de Moisés Y, de Aarón. y la clave Jacob, porque esa es la Ajá, lucha que tuvo Jacob, la vida excelente que tuvo, llamemos, ¿sí? José, y Jacob no se quedó Jacob, porque venció. amén. Es una Pascua para los Jacobs de esta generación, los Josés de esta generación, los Moisés de esta generación, los Aarón de esta Amén. generación. Y esos Y grupos están mm, considerados de la justificación por la fe, 144.000 y mártires. ujú, sí, amén. Bueno, aunque ellos no hay mártir ahí, ¿no? Pues depende cómo miremos a Moisés, porque si Satanás reclamó a Moisés y Moisés murió por el pecado que él tuvo, pues bueno, no sé. Estoy pensando en tiempo real, en voz alta.
Vamos a dejarlo aquí entonces y le agradecemos al Señor por esta enseñanza una vez más. ¿Puedo leer algo? Claro, claro. Aquí está en el capítulo 41 de la liberación del pueblo de Dios. La hermana Helen White dice, el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos e ignorados, escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por las legiones de los ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora supremo apuro, es cuando el Dios de Israel interviene para liberar a sus escogidos. El Señor dice, vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón, como el que va, lo que había leído Tommy, al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Amén. Ahí está. Conflicto de los siglos. Esa será nuestra Pascua, hermanos. Es cuando ya van digamos, a matarnos, llamémoslo así, ahí ya no, Ujú. ya, como Ya no liberación de más. Pascua, ahí ya no hay porque ya no vale la pena que muera más del pueblo del Señor. Por eso ahí ya está hablando la última generación, 144.000, o sea, ya no hay necesidad de que mueran más, ya los que fueron, el que quiso ser santo, santo, ¿cierto? El que practica injusticia, pues su injusticia, pero ya ahí ya no hay necesidad de más muertes, pero del pueblo, ¿no? De Dios. Así es. Bueno, esta es la razón de probablemente por qué no aparecen mártires acá. Solo está Jacob, José, Moisés y Aarón. Permíteme leer otra cosa que dice acá. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Fíjese que eso también fue así en el Éxodo. Sale el sol en todo su esplendor. Suceden señales y prodigios con rapidez. Entonces, ahí es donde uno dice, va a haber manifestaciones, ¿sí? En todo su esplendor. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Apocalipsis 16:17. Amén. Amén. Bueno, llegamos entonces aquí con el Salmo 77. Que los bendiga, hermanos, y vamos a cantar. Vamos a cantar Dios nos habla.